Mi hijo dijo: «Deja de malgastar mi dinero». Yo simplemente me fui en silencio. Al día siguiente, congelé todos los pagos. Vacié su cuenta y salí para siempre. Mi nombre es Isabel Vega, una viuda de 68 años y antigua decoradora de interiores de Madrid. Me encontraba en medio de mi piso en el barrio de Salamanca, rodeada de pilas de cajas etiquetadas, el almacén del ático a un lado, el depósito temporal en La Moraleja al otro. El suave murmullo de la ciudad se filtraba por los altos ventanales. El tipo de sonido que solía darme energía durante mis días de diseño, ahora solo me recordaba que este lugar ya no era un hogar, solo una parada entre finales. Había pasado semanas preparando la transición a mi nuevo ático, supervisando meticulosamente cada decisión, hasta los pomos de latón y los azulejos de mármol importados. Todo estaba bajo control, todo estaba en calma. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Hugo parpadeó en la pantalla, y por un momento dudé. Habían pasado meses desde que llamara sin un interés oculto. Su voz al sonar era suave, segura, el mismo tono que usaba al negociar acuerdos de capital riesgo. «Mamá», comenzó, «es ridículo que te quedes en el Ritz durante 2 meses. El ala de invitados está vacía. Ven a quedarte aquí. Será genial. Como en los viejos tiempos, viejos tiempos». Las palabras removieron algo dentro de mí, un destello de calidez, quizás incluso esperanza. Desde el fallecimiento de mi marido hace 5 años, Hugo y yo nos habíamos distanciado. Nuestras conversaciones se habían reducido a saludos educados y llamadas de cumpleaños obligatorias. Lo echaba de menos. Extrañaba al niño que solía correr a mi estudio con dibujos hechos con ceras, preguntando si podíamos hacer el mundo más brillante. Quizás, solo quizás, esta era su manera de intentarlo. «Me encantaría», dije en voz baja, ignorando el temblor de duda bajo mi tono tranquilo. El trayecto a La Moraleja a la mañana siguiente se sintió como cruzar una frontera entre mundos. Cuanto más avanzaba, más altos se hacían los muros de piedra. Cada finca oculta tras verjas de hierro que brillaban como barrotes de prisión bajo el sol invernal. Cuando llegué a la propiedad de Hugo, las puertas se abrieron automáticamente, revelando una mansión de cristal y acero que se extendía hacia el cielo como una exhibición de riqueza. Era impresionante, sí, pero también carente de vida. Una casa que parecía haber sido diseñada para impresionar a inversores, no para albergar recuerdos. Dentro, el eco de mis pasos llenó el vestíbulo de mármol. El aire estaba frío, literal y figuradamente. Hugo apareció en lo alto de la escalera, vestido con un traje de sastre, el teléfono en la mano, con los ojos clavados en la pantalla. Me saludó con una sonrisa distraída, un brazo medio extendido antes de guardar rápidamente su teléfono. «Mamá, llegaste», dijo, besándome la mejilla de forma superficial. «Te encantará el ala de invitados. Tiene de todo. Terraza privada. Es enorme. Incluso tu propia máquina de café expreso. Ala de invitados. No tu habitación. No bienvenida a casa». Aún así, sonreí, siguiéndole por un pasillo forrado de arte abstracto que gritaba dinero, pero susurraba nada de corazón. La suite era impecable. Paleta neutra, mobiliario de diseño, cortinas de seda que caían a la perfección. Parecía una suite de hotel de 5 estrellas, hermosa, pero anónima. No había rastro de familia aquí, ni una pizca de que una madre estuviera destinada a sentirse bienvenida. Durante los días siguientes, intenté encontrar un ritmo. Llené mi pequeña nevera con mis propios víveres ecológicos del mercado de La Paz, desempaqué mi juego de té de porcelana fina y llené el aire con música de piano tranquila. Quería ser discreta, invisible incluso, solo otra invitada de paso por su vida glamurosa. Pero la invisibilidad tiene una forma de revelar verdades que desearías no haber visto. Hugo siempre estaba en movimiento, llamadas, reuniones, cenas con nombres que reconocía de expansión. Rara vez me miraba a los ojos. Cuando lo hacía, era con una especie de cortesía distraída, la forma en que uno saluda a un asistente que ha sido leal durante demasiado tiempo. Aún así, me dije que cambiaría. Todavía creía en la frágil esperanza de que el tiempo pudiera suavizarlo, de que algo familiar pudiera resurgir bajo la ambición. Así que, una tarde, decidí alcanzar ese recuerdo. Pasé horas en la enorme cocina.
una catedral de cromo y mármol. Me até mi viejo delantal de lino, uno sobre el que él había pintado de niño, sus pequeñas huellas de manos azules, aún débilmente visibles cerca del dobladillo. Cociné carrillada de ternera, su plato favorito de la infancia. El aroma a romero y vino blanco llenó la casa, rico y cálido. Por primera vez desde que llegué, la mansión olía a vida. Para cuando la comida estuvo lista, había anochecido. Encendí velas a lo largo de la mesa, 12 de ellas, por los 12 años que había pasado creciendo bajo un techo lleno de amor. Risas y conversaciones en la cena que se extendían hasta la medianoche. Esperé. Cuando Hugo finalmente entró, eran casi las 9. Su colonia llegó antes que sus palabras. «Vaya, mamá», dijo, aflojándose la corbata mientras dejaba caer el teléfono sobre la encimera. «Eso es mucho». Se quedó mirando los platos, de donde aún salía vapor. «Estoy con esta nueva dieta cetopaleo, intentando mantenerme delgado para la cumbre de inversores del mes que viene. Solo me prepararé un batido». Me quedé helada por un momento. El cucharón aún en mi mano. «Hice tu favorito», dije suavemente. «Antes te encantaba». «Sí, lo sé», interrumpió, mostrando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Lo agradezco, mamá». «¿De verdad? Pero son carbohidratos, ya sabes». Abrió la nevera, sacó una bolsa de espinacas y la echó en una batidora plateada. La máquina rugió, un chillido mecánico áspero que ahogó todo lo demás. Me senté al final de la mesa de mármol de 12 personas, sola, comiendo la carrillada de ternera que había hecho con cariño y recuerdo. La luz de las velas parpadeaba sobre la piedra pulida, reflejando el vacío a mi alrededor. Cada bocado sabía al eco de una vida que ya no encajaba aquí. De la cocina provenía el sonido chirriante de la batidora, implacable y fuerte, mezclando verduras y proteína en polvo en una pasta perfectamente insípida. Sonaba a riqueza, a vanidad, a distancia hecha tangible. Y mientras escuchaba, me di cuenta de que no estaba en la casa de mi hijo en absoluto. Estaba en una jaula dorada, hermosa, estéril, y construida con todo lo que una vez le había dado. Empezó con el té. Una mañana, entré en la cocina y me detuve en seco. Mi lata plateada de oolong, la que había pedido de una pequeña finca en Fujian y llevaba conmigo como una reliquia, estaba abierta sobre la encimera, medio vacía. El delicado aroma de las hojas tostadas aún flotaba en el aire, ahora contaminado por el olor tenue y estéril de las proteínas en polvo de Hugo. Alrededor había media docena de tazas de té desparejadas, las destinadas a reuniones informales. Por la leve risa que se filtraba por el pasillo, me di cuenta de que había servido mi té de 300 euros a sus amigos como si fuera un objeto de novedad. Cuando bajó, le pregunté tan serenamente como pude: «¿Por casualidad usaste mi oolong anoche?». Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Oh, ¿eso?». «Sí, los chicos querían probar algo diferente. Siempre tienes esas cosas elegantes». Sonrió, despectivo antes de pasar junto a mí hacia el gimnasio. «La próxima vez», dije. Mi voz firme: «Pregunta primero». Se detuvo en la puerta, se giró ligeramente y sonrió con suficiencia. «Claro, mamá, no sabía que era para tanto. Es solo té». Solo té. No tenía idea de lo que simbolizaba. El cuidado, el ritual, la conexión con las mañanas tranquilas que una vez compartí con su padre. Volví a poner la tapa, apretándola fuerte como si pudiera sellar mi decepción con ella. Los días siguientes se difuminaron en un ritmo tranquilo y frío. La mansión siempre estaba helada, mantenida a 18 grados, como si el calor en sí fuera una ineficiencia. Me dolían los dedos al leer o escribir. Una tarde, ajusté el termostato en mi ala, solo un suave empujón de 18 a 21. En una hora, oí un pitido distante resonar por las rejillas de ventilación. Los números se reajustaron. 18 de nuevo. Al principio me reí para mí. Era absurdo, incluso infantil. Pero a la mañana siguiente, cuando lo subí de nuevo, el mismo pitido siguió al instante. Una burla mecánica. Esto se convirtió en nuestra batalla silenciosa de voluntades. Día tras día, yo recuperaba 1 o 2 grados de confort, y él lo borraba sin decir palabra. No se trataba de temperatura, se trataba de control. Empecé a notar otras cosas, pequeñas pero deliberadas.
El salón, un espacio cavernoso de cemento pulido, cristal y cuero gris, se sentía sin vida. Pensé que quizás un toque de arte podría ayudar, así que coloqué uno de mis raros libros de diseño, Arquitectura de la Luz, El Cristal de Mallorca, sobre la mesa de centro. Era más que decoración, era historia, el mundo del que yo venía. A la mañana siguiente, había desaparecido. Lo encontré apilado ordenadamente en mi mesita de noche. Una pequeña nota del ama de llaves metida dentro. A Hugo le gusta que las áreas comunes estén despejadas. Espero que no le importe. No la culpé. Era joven, probablemente aterrorizada de desagradarle. Aún así, cuando entré en el salón, me quedé mirando la extensión de mármol y cristal vacíos, tan meticulosamente desnuda. Se sentía como una exposición. Ese era el mundo de Hugo. Curado, estéril y sin alma. Sin suavidad permitida. Pero fue el jarrón lo que finalmente me hirió más profundamente de lo que podía soportar. Sucedió un domingo por la mañana. Estaba leyendo en mi sala de estar cuando oí el leve estruendo de cristales. Mi corazón se detuvo antes de que lo viera. Cuando entré en el pasillo, encontré al ama de llaves arrodillada, en medio de fragmentos de lo que solía ser mi jarrón de cristal de Lick. El último regalo que mi marido me había hecho antes de morir. El jarrón siempre había captado la luz de forma precisa, dispersando suaves arcoíris por la pared al atardecer. Ahora yacía destrozado, su belleza convertida en polvo. «Oh, señora Vega, lo siento mucho», balbuceó la mujer, con las manos temblorosas mientras intentaba recoger los fragmentos. Se me resbaló. «Por favor», dije en voz baja, arrodillándome a su lado, «no te cortes». Recogí un trozo curvado, aún brillando en mi palma. Mi reflejo distorsionado en su interior, fracturado y delgado. Fue entonces cuando Hugo apareció en el umbral, descalzo, hojeando su teléfono. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque su tono sugería desinterés más que preocupación. «El jarrón», susurré. Incapaz de levantar la vista del suelo, miró el desorden y se encogió de hombros. «Es solo una cosa, mamá. No molestes al personal, es nueva, te compraré otro». «Fue un regalo de tu padre», dije suavemente. «Entonces compraré uno mejor». Sonrió débilmente, como si eso lo resolviera todo. «No deberías apegarte tanto a los objetos. No es sano». Se dio la vuelta y se fue, el sonido de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo antes de que pudiera responder. Me senté allí un buen rato, el cristal roto frío contra mis dedos. El ama de llaves murmuraba disculpas hasta que le dije que se detuviera, que lo dejara. Cuando se fue, recogí los fragmentos y los puse sobre una toalla de lino doblada. Trozo por trozo, los bordes se clavaron en mi piel. Recordatorios punzantes de lo fácil que algo precioso podía ser destruido por el descuido. Esa noche, no pude dormir. La calefacción central de la mansión mantenía el aire punzante, mordaz. El leve zumbido del termostato resonaba en la oscuridad, como un pulso que ya no compartía con esta casa. Pensé en el té, los libros, el jarrón, cada uno insignificante por sí mismo, pero juntos formaban un patrón. Hugo había aprendido el arte de la desestimación. Cada gesto, cada desprecio casual, era una cuchilla envuelta en civismo. No levantaba la voz, no maldecía ni amenazaba. Simplemente borraba mi calidez, mi presencia, mi historia. Me di cuenta entonces de que el silencio tenía sus usos. Dejé de reaccionar. Observé, medí, recordé. Él pensó que mi quietud significaba rendición. Se equivocó. Significaba cálculo. La noche de la recaudación de fondos brilló como una performance. Cada centímetro de la mansión de Hugo estaba pulido a la perfección. Candelabros de cristal reflejados en paredes de vidrio. Bandejas de plata deslizándose entre la multitud. Risas que sonaban ensayadas. Afuera, una flota de coches de lujo bordeaba la entrada circular. Dentro, la élite más engreída de la moraleja sorbía champán y susurraba sobre proyecciones bursátiles y adquisiciones como si estuvieran hablando del tiempo. Yo estaba cerca del fondo de la sala envuelta en un vestido de seda gris perla que captaba la luz cada vez que me movía. Era elegante pero discreto, precisamente el tipo de presencia que quería mantener. Sostuve un vaso de agua, agitándolo como si fuera vino,
contenta de ser invisible. Hugo prosperaba en la visibilidad. Estaba en su elemento, confiado, magnético, el anfitrión perfecto, su mano apoyada ligeramente sobre el hombro del señor Chen, un inversor potencial cuya aprobación podría significar millones para su próximo fondo. Desde la distancia, casi podía fingir orgullo. Casi. El sonido de un pánico suave rompió el ritmo. Un encargado de catering, un joven de traje negro demasiado ajustado para sus hombros, se apresuró hacia Hugo, con los ojos muy abiertos, agarrando una pequeña libreta. Se inclinó y susurró algo. El rostro de Hugo se congeló. La sonrisa flaqueó por la fracción de un segundo. Reconocí ese parpadeo. Era la misma expresión que había usado a los 8 años, cuando se dio cuenta de que había olvidado sus líneas en la obra escolar. Señor Vega, balbuceó el encargado, mirando de reojo entre nosotros. Se nos acabó el champán de 1996 que solicitó para la mesa VIP. Tongxi, Wanxiando. El momento no podría haber sido peor. La mesa VIP era donde el señor Chen y su séquito se sentaban, esperando ser impresionados. Vi la mandíbula de Hugo tensarse mientras se giraba hacia ellos. El señor Chen estaba a mitad de una conversación, elegante e indescifrable, bebiendo la última copa de la preciada añada. La mano de Hugo se crispó hacia su bolsillo, donde sabía que probablemente estaba su teléfono, considerando llamar a alguien para que lo arreglara, pero no había tiempo. Antes de que el silencio pudiera volverse notorio, me acerqué y hablé en voz baja con el encargado. «Está bien», dije, manteniendo mi tono uniforme y cálido. «Abre 2 botellas de Dom Pérignon P2 en su lugar. Es un sustituto excepcional». Le di una sonrisa tranquilizadora. «Si hay algún problema con el presupuesto, cárguelo a mi cuenta personal. Yo lo pagaré». El encargado parpadeó aliviado. «Gracias, señora». Pensé que ese sería el final. Un pequeño acto de gracia, una madre cubriendo el punto ciego de su hijo, como había hecho innumerables veces antes. Pero el aire cambió antes de que pudiera siquiera exhalar. La sonrisa de Hugo desapareció, su cabeza se giró hacia mí, lenta y deliberada. Su voz la siguió, baja y lo suficientemente cortante, como para atravesar la charla educada a nuestro alrededor. «Mamá», siseó. Su mandíbula se bloqueó. «Para. Deja de malgastar mi dinero». El sonido no fue fuerte, pero se escuchó. Las conversaciones más cercanas a nosotros flaquearon. El señor Chen se giró, con las cejas ligeramente levantadas. El encargado de catering se quedó paralizado. El color se le fue del rostro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Feas, ásperas, imposibles de retirar. Me encontré con los ojos de Hugo. Por un segundo, me pregunté si lo había oído mal, si había algún error en el tono, algún malentendido. Pero no lo había. Lo dijo exactamente como sonó para la sala, para sus invitados. Yo no era su madre que una vez había construido la fortuna que lo sostenía. Yo era una vergüenza. «¿Tu dinero?», repetí suavemente, no como una pregunta, sino como un eco. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Pero el orgullo no le permitió retroceder. «Sí», continuó, más rápido, pero más firme. «Yo me encargo. No tienes que inmiscuirte. Está bien». Vi al señor Chen removerse incómodo, aclararse la garganta antes de volver a su bebida. La señal universal de retirada. El encargado murmuró algo sobre revisar el inventario y se desvaneció entre la multitud. A nuestro alrededor, la conversación educada se reanudó más fuerte que antes. La forma en que la gente habla cuando finge no haber presenciado un accidente de coche. Hugo se ajustó los gemelos, sus ojos parpadeando a cualquier parte menos a los míos. «Ya sabes cómo funcionan estos eventos», murmuró, todavía atrapado en el modo performance. «La imagen es importante». Dejé escapar un suave respiro, sin humor. «La imagen», dije. «Sí, supongo que sí». Me miró entonces, y por un momento vi algo que casi se parecía al arrepentimiento, pero fue fugaz. Su rostro volvió a sentarse en esa calma corporativa pulcra. No discutí. No quedaba nada que decir. La discusión ya había terminado antes de empezar. Dejé mi vaso intacto en una mesa cercana,
y me quedé perfectamente quieta, dejando que el ruido de la fiesta me inundara. Las risas, el tintineo de copas, el encanto artificial. Luego enderecé mis hombros. Me encontré con su mirada una última vez, y asentí una vez, no en perdón, en finalidad. Mientras me giraba para irme, pude sentir ojos siguiéndome. El chasquido de mis tacones contra el mármol resonó por el vestíbulo. Cada paso medido, deliberado, como un metrónomo marcando la muerte de algo que una vez había sido tierno. Pasé la escalera de cristal, ascendiendo su fría perfección, mi reflejo fracturado en los paneles de vidrio a mi lado. A mitad de camino, me detuve y miré hacia abajo. Hugo se estaba riendo de nuevo, actuando para sus invitados como si nada hubiera pasado. Su mundo seguía girando, brillante y hueco, sostenido por la ilusión de control. Llegué al rellano y me quedé un largo momento, mi mano apoyada en el pasamanos pulido. La luz del candelabro se refractó a través de mi vaso de agua, dispersándose en prismas rotos. No sentí nada de eso, la calidez, el color, el ruido, solo una quietud que comenzó en algún lugar profundo dentro de mí, y se extendió hacia afuera, firme y absoluta. Esa fue la noche en que el último hilo de esperanza se rompió. No con un grito, no con una escena dramática, sino con un susurro y la fría precisión de una hoja dibujada silenciosamente a través de la tela del amor. Me desperté antes del amanecer, aunque sería incorrecto llamarlo despertar. No había dormido. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. El tipo de quietud que zumba con tensión. Las risas y la música de la noche anterior se sentían como fantasmas atrapados en las paredes de cristal, persiguiendo los pasillos con el eco de la humillación. Me moví a través de la quietud, deslizándome en mi ropa de deporte, buscando rutina, control, cualquier cosa que pudiera sentirse estable de nuevo. El suelo estaba frío bajo mis pies descalzos mientras me dirigía al ala del gimnasio y la piscina. Siempre había sido mi refugio. El agua, el ritmo del movimiento, la soledad. Deslicé mi tarjeta llave contra el teclado de seguridad. La luz roja parpadeó una vez, luego otra. Acceso denegado. Fruncí el ceño y lo intenté de nuevo. El mismo destello. La misma negación. Al principio, pensé que debía ser un mal funcionamiento. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Hugo. Buenos días. Tuve que cambiar los códigos de seguridad del gimnasio y la piscina, por razones de responsabilidad del seguro. Es solo para mí y mis socios ahora. De todas formas, no lo usas mucho, ¿verdad? Por un momento, simplemente me quedé mirando la pantalla. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono. La luz del pasillo se reflejó en la puerta de cristal, mostrando mi propio rostro, mirando hacia atrás, sereno, controlado y, sin embargo, vaciado por algo que no había querido nombrar hasta ahora. Responsabilidad del seguro, socios de negocios. Ni siquiera podía enfrentarme. El recuerdo de su voz de la noche anterior volvió en pedazos dentados. Deja de malgastar mi dinero. Su dinero. La frase se repitió, una y otra vez, hasta que se convirtió en un pulso en mi cabeza. Me metí el teléfono en el bolsillo y me di la vuelta, alejándome de la puerta cerrada. El frío del pasillo se filtró en mis huesos, pero no temblé, no esta vez. Caminé de regreso a mi suite lentamente, cada paso deliberado, resonando débilmente en los suelos de mármol. Dentro, cerré la puerta detrás de mí y me senté en mi escritorio. La suave luz del amanecer se derramó sobre la madera pulida. Durante un buen rato, solo miré el portátil frente a mí. Luego, sin dudarlo, lo abrí. Apareció una solicitud de contraseña. Mis dedos se movieron automáticamente, escribiendo el código familiar. Se abrió un archivo. Fideicomiso Familiar Vega, establecido en 1998. Desplacé el documento hacia abajo. Cada línea más parecía una escritura que un texto legal. Fiduciaria. Isabel M. Vega. Beneficiario. Hugo G. Vega. Condicional a discreción de la fiduciaria. Condicional a mi discreción. La verdad había estado allí todo el tiempo, enterrada bajo años de fe mal depositada. Abrí el libro de contabilidad cifrado. El portal de fideicomisos y patrimonios de Banco Santander cobró vida, brillando de un azul frío en la habitación oscura.
Los historiales de transacciones se deslizaron por la pantalla en ordenadas filas de fechas, cifras y categorías. Mis ojos los trazaron calmados y firmes. Durante años, había aprobado distribuciones trimestrales, creyendo sus explicaciones. Expansiones de negocios, asociaciones, oportunidades de inversión. Había confiado en el hijo que crié para llevar adelante lo que su padre construyó con integridad. Pero mientras leía, las ilusiones se disolvieron. Los números contaban una historia diferente. Los pagos de la hipoteca, esta casa, el alquiler del coche de lujo, un Ferrari Roma, los honorarios de consultoría que se alineaban perfectamente con sus vacaciones internacionales. Cada entrada era una confesión, un rastro de codicia disfrazada de legitimidad. No solo había vivido del fideicomiso, lo había devorado, y mientras tanto me había llamado dependiente. Me había humillado en mi propio nombre. Una extraña calma se apoderó de mí. La rabia que había ardido tan intensamente la noche anterior se había ido ahora, reemplazada por algo más frío, más afilado e infinitamente más peligroso. Era la calma de la precisión, el momento en que un cirujano estabiliza su mano antes de hacer la primera incisión. Hice clic en cada registro una vez más, memorizando la forma de la verdad. Luego cerré el portátil con un chasquido suave y deliberado. La casa seguía en silencio, pero ahora el silencio se sentía diferente. No era vacío, era preparación. La luz de la ventana rozó la foto enmarcada en plata de mi escritorio, la de Hugo a los 10 años, su brazo alrededor de su padre, ambos sonriendo. Dejé que mi mirada se detuviera durante mucho tiempo antes de darle la vuelta. Nunca fue su dinero, nunca fue su legado. Y para cuando esta casa despertara, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. A las 7 en punto, me senté en la mesa del desayuno, el mismo lugar donde el aire una vez olió a carrillada de ternera y esperanza. Ahora solo quedaba el silencio, tan pálido y frío como el mármol bajo mis dedos. Me serví una taza de té o oolong, lo último de mi preciosa lata, y observé el vapor curvarse hacia arriba como una tranquila exhalación de liberación. Mi pulso estaba firme. Había ensayado este momento en mi mente toda la noche. La mañana en que dejaría de ser la guardiana de las ilusiones de otra persona. La primera llamada fue a David, mi abogado de patrimonios. Descolgó después del segundo timbrazo, su voz aún ronca por el sueño. David, dije, calmada y serena, buenos días. Estoy convocando oficialmente una reunión de emergencia de la Junta del Fideicomiso Vega. Hubo una pausa antes de que respondiera. Isabel, tú eres la única miembro de la Junta. Soy consciente, dije, permitiendo una leve sonrisa. Como única fiduciaria, voto suspender indefinidamente todas las distribuciones a Hugo Vega, con efecto inmediato, pendiente de una auditoría completa por grave mala gestión financiera. Su tono se agudizó. Alerta ahora. ¿Quieres que presente la moción esta mañana? Dentro de la hora, dije, y envíale la notificación directamente a él. Asegúrate de que esté impresa y sellada. Quiero que sea oficial. La segunda llamada fue a Sara, mi gestora de patrimonio. Ella era enérgica, eficiente y absolutamente fiable. Sara, dije, necesito que muevas todos mis activos líquidos personales a una nueva cuenta no vinculada antes del mediodía de hoy. No hay problema, dijo ella. ¿Estamos anticipando un conflicto? Agité mi té lentamente, la cuchara brillando a la luz de la mañana. Llamémoslo una corrección, por supuesto. La tercera llamada fue la más sencilla. Un Mercedes negro a esta dirección a las 11, por favor, le dije al operador. Destino, el Hotel Palace. Sí, señora. Entendido. Cuando colgué, el reloj marcaba las 7:20. La casa permanecía inmóvil, ese monumento estéril al ego de Hugo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Del cajón saqué una hoja de papel grueso color marfil, con mi inicial grabada en plata. La textura era rica bajo mi pluma mientras escribía. A Hugo Vega, por servicios prestados, alojamiento, comida, labor emocional. Cantidad adeudada, 10.000 euros. Firmé con un floreo. Luego deslicé la factura en un sobre grande junto con el aviso legal impreso, que David acababa de enviar por correo electrónico para confirmar. Juntos formaban una simetría perfecta, uno personal,
un oficial. Sellé el sobre con una sola tira de cera dorada y lo llevé a la cocina. Se sentó bellamente centrado en la isla de mármol, donde mi carrillada de ternera una vez se había quedado fría y sin reacción. A las 11 llegó el coche. El conductor, un hombre con ojos amables, se adelantó y abrió la puerta. ¿A dónde, señora? El Hotel Palace, por favor. Sí, señora. Me giré una vez para mirar la casa. El cristal imponente, la perfección sin vida, el monumento que yo había construido accidentalmente al vacío de mi hijo. Brillaba a la luz del sol. Pero bajo el brillo, vi lo que realmente era. Una prisión sin amor. Me marché sin mirar atrás. Horas más tarde, Hugo regresó. Sabría los detalles de segunda mano, pero podía imaginarlo fácilmente. Entró, con el teléfono en la oreja, probablemente riendo, confiado, el mundo todavía girando a su favor. Luego vio el sobre en la isla. Lo abrió, esperando algo trivial, tal vez otra de mis notas. Cuando leyó la factura, se rió. Un sonido agudo y despectivo. Pero cuando sus ojos llegaron al aviso legal debajo, la risa se detuvo. Debe haberlo leído 2 veces. Luego, al amanecer la comprensión, se apoderó de él el pánico. Podría imaginarlo corriendo a su oficina, abriendo su portátil de golpe, tecleando furiosamente en su portal bancario, viendo la pantalla parpadear, actualizarse y finalmente entregar la verdad. Saldo cero. Sus tarjetas de crédito rechazadas. Sus cuentas congeladas. El pago del Ferrari vencido. El hombre que se había burlado de mí, por malgastar su dinero, acababa de descubrir que el dinero nunca había sido suyo en absoluto. Mi teléfono sonó mientras desempacaba en mi nueva suite en el Palace. El nombre de Hugo parpadeó en la pantalla. Una vez, ese nombre había transmitido calidez, una conexión que me hacía contestar sin importar qué. Ahora era simplemente ruido. Silencié la llamada y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Desde mi ventana, la plaza de Colón se extendía debajo, una suave colcha de árboles y luz susurrando renovación. Mi nuevo ático era todo lo que su casa no era: cálido, vivo, humano. Las paredes brillaban con la luz de la mañana. El aire olía ligeramente a lirios. La libertad tiene un olor. Me di cuenta. Es tenue, pero inconfundible. Semanas después, supe por David que Hugo se había visto obligado a vender la mansión de La Moraleja con una pérdida enorme para evitar la ejecución hipotecaria. La imagen debería haberme satisfecho, pero la satisfacción no era el objetivo. La paz lo era. Esa tarde cené en Diverexo, mi mesa de esquina favorita con vistas a la plaza de Colón. El murmullo de la conversación era bajo y elegante. Mientras levantaba mi copa, lo vi al otro lado de la sala. Hugo. Su cabello estaba más fino ahora, sus ojos sombreados, su sonrisa ensayada. Estaba hablando animadamente con un hombre que parecía aburrido, un cliente al que estaba desesperado por impresionar. Me vio a mitad de la frase. Sus palabras flaquearon. Por un momento, vi al niño que una vez fue, el que buscaba mi mano al cruzar la Gran Vía, que creía que yo podía arreglar cualquier cosa. Su expresión cambió: shock, esperanza, luego desesperación. No le di nada, ni ira, ni lástima. Simplemente miré a través de él, de la forma en que él una vez había mirado a través de mí. Luego me giré hacia mi acompañante, sonriendo suavemente mientras alzaba mi copa de vino. El mundo a mi alrededor brillaba dorado. Más tarde esa noche, hice una última llamada a David. Vamos a reestructurar el fideicomiso, dije. La mayor parte se destinará a una beca de diseño en IED Madrid a nombre de mi marido. Él dudó, luego sonrió a través de la línea. ¿Un legado? Sí, dije en voz baja. Un legado del que él estaría orgulloso. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia de Grandma Stories. Isabel Vega pasó por un doloroso viaje, desde ser humillada en la casa de su propio hijo, hasta recuperar su dignidad, poder y paz. Su historia nos recuerda que el silencio no es debilidad y el respeto no se puede comprar. Si disfrutaste esta historia, por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y comenta.